acuerdan? Sí. Y la mayor parte de la clase la van a hacer ustedes. Entonces, habíamos visto que esto era parte de ¿qué? Habíamos visto del encéfalo, ¿ya? ¿Qué partes tenía el diencéfalo? Tálamo, hipotálamo, epitálamo, subtálamo. ¿Cuál les he dicho que tienen que saber? Tálamo, hipotálamo. Hipotálamo sobre todo. Hipotálamo les van a sacudir en fisiología y en farmacología. ¿Ya? Entonces ustedes tenían que repasar que esto qué es. Este es el tálamo, ¿no ves? Entonces, ¿qué estructura será? ¿Cómo la ven ahí? ¿Será par, impar? ¿Cómo la ven? Es par, ¿no ves? ¿Y si es par? Sí, son iguales. ¿Ya? Entonces se comunica aquí al medio con estas fibras, no siempre está presente, ¿ya? Hay muchos pacientes en los que no va a haber esta comunicación entre un tálamo derecho e izquierdo. Si esto es anterior, esto es posterior, entonces esto es derecho, esto es izquierdo. Y además está separado por uno de sus compañeros, preguntaba ese día si era lo mismo lóbulos que ventrículos, no es lo mismo, y hoy día vamos a ver ventrículos, ¿ya? Entonces está separado aquí por esta parte en el medio, que es el tercer ventrículo en este caso, ¿ya? Entonces va a tener sus núcleos y de acuerdo a el núcleo que van a tener, lo vamos a ver cuando veamos médula espinal de nuevo. Aquí van a estar los núcleos de las fibras aferentes y eferentes que vamos a ver en la médula espinal, ¿ya? Que son, por lo tanto, este estaría más relacionado con qué parte del sistema nervioso. ¿Se acuerdan? Que habíamos visto que el sistema nervioso central tenía una parte, digamos, el sistema nervioso tenía una división funcional, ¿ya? Anatómica era el sistema nervioso periférico y central. Funcional, ¿cómo era? Somático y el visceral estaba como una tercera opción, no siempre la mencionan, ¿ya? Autónomo. Entonces el somático y el autónomo. Entonces este tálamo que está más relacionado con las funciones somáticas. Si estamos hablando de vías ascendentes y descendentes o aferentes y eferentes, va a estar más relacionado con la función somática, con el sistema nervioso somático, ¿ya? Y eso es lo que va a hacer, van a tener sus diferentes núcleos y vamos a ver las funciones, van a ver las funciones en fisiología al año, ¿ya? Pero este sistema, este tálamo, entonces está más relacionado con el procesamiento de la información que llega de la periferia y que las órdenes que van a salir del cerebro hacia la periferia. ¿Se acuerdan que les decía que es como el guardia que dirige el tráfico? ¿Ya? Entonces eso hace este sistema, este tálamo. Llega la información de la periferia y él decide si va hacia la corteza cerebral, si va al hipotálamo, si va a otro núcleo, o si se va a quedar en el tronco encefálico. Entonces esa va a ser su función. ¿Cómo se ubica? Fíjense. ¿Aquí lo vemos o no? En este corte. ¿Qué corte es este? Sagital. ¿Lo vemos o no? ¿Vemos el tálamo o no? ¿Qué era esto? El cuerpo calloso. Ese es el cuerpo calloso. ¿Qué función tenía el cuerpo calloso? Unir los hemisferios. Unir, relacionar ambos hemisferios cerebrales, ¿no ves?
Entonces este es un corte sagital. Veo yo el tálamo aquí. No. No veo el tálamo. ¿Qué es lo que veo? Fíjense, aquí tienen este otro corte. Este corte que estamos viendo aquí es este, por acá. Y si yo tengo el tálamo que tiene dos estructuras, una derecha y otra izquierda, ese corte está pasando por acá, por eso yo no veo el tálamo. ¿Ya? ¿Qué es lo que veo? Aquí, ¿qué era esto? Tercer ventrículo. Entonces, un tálamo, el tálamo derecho, está separado del izquierdo por el tercer ventrículo. Si hay este corte, yo lo que veo aquí es el tercer ventrículo. ¿Ya? Entonces aquí veo la relación que tiene el tálamo con el resto de los núcleos del encéfalo, ¿ya? Del telencéfalo y del diencéfalo. Ahora, aquí ya vemos nosotros una parte de lo que es tercer ventrículo, y estos son ventrículos laterales o ventrículos cerebrales también van a encontrar, ¿ya? Entonces, este sistema ventricular es un sistema como de cisterna, son cavidades que van a contener líquidos hematomáticos y sobre todo van a contener los plexos coroideos. ¿Qué hacían los plexos coroideos? Los que forman el líquido. Ellos son los que producen líquidos hematomáticos. Entonces aquí vemos los ventrículos laterales y aquí vemos tercer ventrículo que está entre el tálamo, ¿ya? Entre ambos tálamos. Ahora, si nosotros hemos visto tálamo, que es el que está relacionado con el sistema nervioso somático, vamos a ver este que les digo, y se los prometo, que si no aprenden a quererlo, van a tener problemas en fisiología y van a tener problemas en farmacología. Y en fisiopato ni hablar. ¿Ya? Entonces, este hipotálamo, como su nombre lo dice, está por debajo del tálamo. ¿Ya? El tálamo estaría aquí. Como esto es un corte sagital, estamos viendo el tercer ventrículo, pero el tálamo estaría ahí. Entonces, este hipotálamo estaría por debajo del tálamo y se va a relacionar qué parte era esta del cuerpo calloso. ¿Se acuerdan? Primero, ¿quién se ubica? ¿Esto es anterior o posterior? Anterior. Anterior. ¿Ya? Este es anterior. ¿Esto qué sería? Esta sería la silla turca. Esta sería la glándula hipófisis o pituitaria. Entonces, esta es la parte anterior. Este es el cuerpo calloso. ¿Ya? ¿Se acuerdan que yo les mostré una figurita del cuerpo calloso que tenía partes? ¿No ven? Exacto. Este es el rostrum del cuerpo calloso, que se relaciona con el hipotálamo. Y si nosotros nos damos cuenta, el hipotálamo tiene una comunicación aquí con la hipófisis, porque como adelanto ya les dije cuál era la función del hipotálamo en la anterior clase. Tanto en el sistema autónomo como en el sistema endocrino vascular, la parte pulmonar. Exacto, es el director de orquesta, ¿ya? El hipotálamo, imagínense lo que controla todo el sistema endocrino, que es el que mantiene la homeostasis junto con el sistema nervioso autónomo, y todo eso lo va a controlar el hipotálamo. Por lo tanto, cualquier alteración que se produzca en esta zona va a producir alteraciones que pueden ser incompatibles con la vida. Porque el sistema nervioso autónomo es el que controla la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el ritmo cardíaco, las funciones, ¿qué más? Las emociones. Las emociones, ¿qué más? Por eso si nosotros nos alteramos
o nos relajamos, vamos a hacer que suba o que baje la presión, que suba o que baje la frecuencia cardíaca. ¿Qué más? Que acabamos de ver, que acaban de dar examen. Aparte de la parte endocrina. ¿Qué más? A través del sistema nervioso autónomo. Todo el funcionamiento del tubo digestivo. Todo el funcionamiento del tubo digestivo a través del sistema nervioso autónomo. ¿Ya? Y cuando veamos pares craneales y veamos vago, vamos a ver que el vago domina todo lo que es la parte visceral, ¿ya? Corazón, esófago, estómago, todo el tubo digestivo hasta colon. Y que ese funcionamiento en el tubo digestivo, principalmente en el colon, va a producir una hormona importantísima, les decía. ¿Qué hormona es? Está dentro de las hormonas de la felicidad. La dopamina es el extremo. ¿Quién es la que se opone a la dopamina? La dopamina nos hace poner eufóricos, nos hace dar ganas de salir, nos motiva, nos pone acelerados la dopamina. ¿Y cuál es el que produce un efecto contrario? ¿Ah? Aparte, no, el cortisol viene parte de la dopamina hace que liberemos cortisol. La serotonina. La serotonina, ya le voy a hablar. La serotonina hace todo lo contrario a la dopamina, te tranquiliza, estimula tu sistema inmunológico, te tranquiliza, hace que baje la presión, y todo eso está manejado por el vago y más del 90% se produce en el colon. Por eso es que las personas que tienen síndromes ansiosos, depresivos, todo eso, van a ser personas que tienen colon irritable, que tienen enfermedad inflamatoria intestinal, que tienen estreñimiento, van del estreñimiento a la diarrea, que dicen todo me cae mal, no quiero comer porque todo me hincha. Entonces, todo está relacionado con nuestro sistema hipotalámico, ¿ya? Entonces, para hacerlo más divertido y complejo a la vez, tiene núcleos y tiene muchos núcleos, ¿ya? Entonces, fíjense dónde se encuentra, ocupa un gran espacio y va a estar directamente relacionado con la glándula, con la hipófisis o la glándula pituitaria. Ya han visto eso en histo, ¿verdad? ¿Han visto? ¿Me han visto en histo? Sí. Han debido ver hipófisis y la parte de la hipófisis, ¿sabes? No sé, voy a hablar de este dibujito ya lo habían visto la anterior vez, de cómo influye el hipotálamo a través del sistema endocrino principalmente y del sistema nervioso autónomo, cómo va a controlar la mayor parte de las funciones vitales que nosotros tenemos. La mayor parte. Aquí está netamente hormonal en este dibujo, ¿ya? Prolactina, las hormonas gonadales, luteinizante en la mujer, la hormona de crecimiento que va a actuar sobre el hueso, sobre los músculos, sobre la producción de todo el sistema de gluconeogénesis y glucogénesis en el hígado, las hormonas que van a liberar mineralocorticoides, glucocorticoides en la suprarrenal, ni hablar de la tiroides. Todas las hormonas tiroideas están en base a la regulación que va a hacer esta hipófisis, el hipotálamo sobre la hipófisis y la hipófisis sobre cada uno de estos órganos, ¿ya? Entonces, por eso se llama eje hipotálamo hipófiso adrenal en este caso, porque se acuerdan que adre era un prefijo que se
usaba para hacer referencia a las glándulas suprarrenales, ¿ya? Porque también se llamaban glándulas adrenales. Entonces, ahí tenemos un eje, vamos a tener un eje hipófisis y hipotálamo, hipófisis suprarrenal, hipotálamo, hipófisis tiroideo, hipotálamo, hipófiso gonadal. Entonces, todo ese tipo de funciones nosotros lo vamos a tener nada más hablando del sistema endocrino que controla el hipotálamo, ¿ya? Ahora, tienen núcleos, ahí los tienen todos. Son un montón y cada uno va a tener una función. Esto es netamente fisiología, ¿ya? Si ustedes van al cadáver y cortan el hipotálamo o el tálamo, no se distinguen los núcleos, no hay. Tiene una distinción histológica y funcional nada más. Por eso es que les digo que en histología tienen que prestar la atención. Y sí tienen que saber estos núcleos que son, que van a ver después, por ejemplo, en fisiología, si se produce una alteración, el núcleo de la recompensa, por ejemplo, el núcleo del castigo, todo eso vamos a ver en fisiología. Pero en farmacología vamos a tener fármacos que van a actuar en diferentes núcleos de aquí. Nosotros, por ejemplo, como anestesiólogos, el 90% de nuestros fármacos tienen actividad sobre el sistema nervioso autónomo y por lo tanto van a venir a actuar siempre en alguno de estos núcleos del hipotálamo, ¿ya? Y fíjense que nosotros vamos a tener dos núcleos más importantes entre todos. Uno, de la región lateral, por eso está separadito aquí, que es el núcleo del hambre y de la saciedad, ¿ya? Si se han hecho experimentos en el laboratorio, a las ratitas lo que han hecho es destruir esa parte del núcleo lateral del hipotálamo. Entonces las ratitas comían sin control, llegaban a una obesidad mórbida. Y nosotros podemos tener ciertos problemas aquí, sobre todo de neurotransmisores, en fisiología. Entonces puede ser esa una causa de que las personas hacen obesidad mórbida. Ustedes han debido ver que hay personas que no salen de su cama por años, ¿ya? Entonces se llega a ese punto y eso puede ser una de las causas que hay alteraciones en este mundo. Entonces, ¿cuál va a ser la función en términos generales, más resumida, del hipotálamo? ¿Ya? Dice, controla los niveles de energía de todos los dibujitos que hemos visto antes. ¿A través de quién controlará los niveles de energía? La glucosa. Porque el cerebro se consume 3/4 partes de la glucosa que nosotros tenemos en la sangre. Entonces, fíjense que si nosotros somos diabéticos y tenemos glucosa altísima, esa glucosa así altísima está circulando por nuestro cerebro. De hecho, se dice que las enfermedades degenerativas, neurodegenerativas, como el Alzheimer, la demencia senil, todo eso, entonces serían depósitos de azúcar en determinados núcleos cerebrales. ¿Ya? Entonces, los niveles de energía los va a regular a través del hígado, ya habíamos visto, la glucogénesis, la gluconeogénesis, la glucólisis, y a través de la glándula suprarrenal, porque lo que hace es estimular la suprarrenal para que produzca cortisol, y el cortisol no sube el azúcar. Por eso es que vivir estresado con niveles altos de cortisol también nos sube el azúcar, además de subirnos la presión. ¿Ya? Los ciclos, va a controlar los ciclos del sueño a través de quién? De la melatonina, ¿ya? A través de la melatonina que se va a producir en uno de los núcleos que tenemos aquí en el hipotálamo. La temperatura, también el hipotálamo es el termostato de nuestro cuerpo, y lo que hacen, ¿qué creen que hace el alcohol?
En invierno han escuchado que los borrachitos se mueren más, ¿no ven? Y el COVID lo han matado como los más de frío. O han escuchado que hayan muerto borrachitos con COVID, nadie. Pero sí, digo, ¿qué hacen? Inhibe los núcleos del hipotálamo. El alcohol, por eso una persona no tiene la capacidad de autorregular la temperatura y se mueren de frío. Por eso los borrachitos se mueren de frío. ¿Qué más? La presión sanguínea, ni hablar. Va a regular la presión sanguínea a través del sistema nervioso autónomo y a través de las glándulas suprarrenales. ¿Ya? La función muscular a través de la hormona del crecimiento y a través igual del cortisol, porque si nosotros tenemos elevado cortisol estamos en modo alerta. Entonces siempre estamos. Por eso es que hacer actividad física nos eleva el cortisol, pero de una manera saludable, ¿no? El sistema inmunitario, fíjense qué importante que es la función del hipotálamo en el sistema inmunitario, porque es el que va a producir a través del sistema hormonal que se produzcan ciertas, sistemas inmunológicos que lo van a ver en fisiología, entonces esos van a estar estimulados por el hipotálamo. Y el comportamiento sexual, porque tiene que ver con la liberación, tiene los núcleos de recompensa que son dopaminérgicos, que liberan dopamina. Entonces vamos a tener ahí los núcleos de recompensa y el comportamiento sexual. Por eso hay, por ejemplo, se han hecho estudios en los violadores, por ejemplo, que tienen una liberación exagerada en el hipotálamo de dopamina. Entonces por eso tienen esas ideas o sus gustos aberrantes que llegan a hacer las cosas que hacen, ¿no? Por ejemplo, dicen la castración para los violadores, ¿ya? La causa no es el miembro. ¿Por qué? Porque si nosotros castramos a esa persona, la alteración neurológica sigue aquí, ¿ya? Por lo tanto, esa persona va a seguir retorcido y va a seguir haciendo daño de la forma que pueda. ¿Por qué? Porque la causa de su patología sigue en el hipotálamo. Toda esta ensalada de cosas que pasa aquí, y aquí se acuerdan que habíamos visto que teníamos también una circulación, tenemos aquí circulación portal igual que la circulación hepática, ¿ya? He preguntado cómo se conforma de manera indirecta en el examen, muchos no han podido contestar cómo se conforma la vena porta o por dónde llegan todos los nutrientes del sistema del tubo digestivo al hígado, creo que he puesto, o a la circulación, no me acuerdo, pero algunos han puesto solo mesentérica superior. No se olviden que la porta no está formada solo por la mesentérica superior, la inferior también es importante con toda los nutrientes que va a recoger de la última parte del tubo del intestino delgado y del colon, ¿ya? Entonces vamos a tener aquí esta comunicación que, si bien no es anatómica directa, vamos a tener axones. Fíjense que aquí vamos a tener axones de estas neuronas que están en el hipotálamo, que van a terminar en la hipófisis. Y por lo tanto han debido ver en esto que la hipófisis tiene dos partes importantes, que es la adenohipófisis o hipófisis anterior, que es la hipófisis netamente endocrina. Adeno es glándula, ¿ya? Y la neurohipófisis, fíjense que tiene axones de neuronas, que está, el soma neuronal está en el hipotálamo, pero sus axones están en la neurohipófisis. Y aquí va a producir hormonas también. Entonces, vamos a ver cómo funciona eso. Aquí tienen neuronas que van a terminar, sus axones van a terminar en la hipófisis posterior o neurohipófisis. Y en la hipófisis anterior se va a comunicar a través de ese sistema porta para producir
hormonas. Ya empezaron con Serenidad. Ahí tienen las hormonas que se va a producir por parte de la hipófisis, ¿ya? Las hormonas que producen la hipófisis anterior y las hormonas que van a producir la hipófisis posterior. Esto lo van a ver en fisiología, no se preocupen, pero fíjense que el crecimiento depende de la hipófisis y esta hipófisis depende del hipotálamo, la hormona estimulante de la tiroides, la hormona adrenocórtico-tropina, la folículo estimulante, la luteinizante, la reproducción depende del buen funcionamiento del hipotálamo y la hipófisis, la prolactina, y en la neurohipófisis estas son las hormonas que se van a producir en el hipotálamo, que llevan, fíjense, solo esto, se llama lo mismo que la hormona que produce la hipófisis, solo se llama hormona liberadora, ¿ya? Por lo tanto va a producir una hormona que va a controlar la gonadotropina, la corticotropina, la tirotropina. Eso se produce en el hipotálamo, ¿ya? Y todo está relacionado con la hipófisis anterior o la adenohipófisis. Ahora, la neurohipófisis, la hipófisis posterior, va a producir solo dos hormonas. Pero estas dos hormonas, más que producirse en la neurohipófisis, se producen en el hipotálamo y se liberan aquí en la neurohipófisis. ¿Qué creen que hace esta hormona antidiurética? ¿Qué dice ahí? Evita la eliminación de líquidos mediante la orina. Exacto. Controla la eliminación de agua mediante la orina. Y ¿se acuerdan que les dije, porque cuando beben va mucho al baño? Porque el alcohol inhibe esta hormona antidiurética. Entonces, si inhibe esta hormona antidiurética, ustedes van a orinar en exceso. ¿Se deshidratan? Por supuesto que se deshidratan. Se deshidratan porque orinan mucho y porque además el alcohol de por sí deshidrata. Por eso al día siguiente tienen unas cefaleas brutales. ¿Ya? Yo he tenido el caso de un paciente de 22 años, más o menos joven, ha tenido un accidente de motocicleta, los típicos accidentes sin casco, ¿no ve? Entonces ha caído y él ha hecho edema cerebral. El edema cerebral hace que puedes acumular líquido en algunos lugares que no se puede eliminar después. El chico sobrevivió, entró a quirófano y sobrevivió, pero quedó con daño en el hipotálamo, ¿ya? Quedó con daño en el hipotálamo, entonces él no producía hormona antidiurética. Aparte de quedarse un poco desorientado, porque toda la parte los controles que produce el sistema nervioso autónomo, aparte de quedarse un poco desorientado, orinaba increíblemente. Entonces, y le ponían sonda, él se tomaba de la bolsa de orina, se tomaba la orina, ¿ya? Porque es tan directa que se pasa el agua, que la orina parecía agua. Entonces él como ha quedado desorientado y se llenaba esa bolsa tan rápido que mojaba todo el piso, la cama, y entonces él se tomaba la orina. Y si nosotros no tenemos esta hormona antidiurética, vamos a tener serios problemas. Y después se murió, ¿no? Ese chico. No, es difícil revertir ese daño que queda aquí en el hipotálamo. Entonces, esa es una hormona, y la otra hormona va a ser la oxitocina. Una de sus compañeras ya me decía en una clase que la oxitocina es la que se encarga de producir las contracciones uterinas para el parto y después del parto, porque después del parto el útero queda enorme, ¿ya? Y tiene que volver a su tamaño normal. Entonces eso lo hace la oxitocina, produce esa contracción.
Pero además, ¿qué creen que hace? Porque sé que a ustedes les va a interesar esto. Se utiliza para producir abortos. ¿Para producir abortos? Sí. De la mala forma sí se usa porque lo que ponen y es aumentar la contractilidad uterina y logran eliminarlo al producto en caso de que no quieran tenerlo, ¿no? Sí, esa es la mala forma de uso. Además, ¿para qué creen? Fisiológicamente, ¿para qué nos servirá la oxitocina? ¿Cómo es cuando ustedes tienen una pareja? ¿Cómo es al principio y cómo es después de que han pasado 1 año o 2 años? ¿Cómo es? Al principio todo es color de rosa, ¿no ven? Todo es perfecto. No le encuentran defecto. Todo es perfecto, todo es hermoso al principio. Esa se llama la etapa del enamoramiento, es la etapa de la dopamina, ¿ya? La dopamina nos hace sentir placer, nos genera adicción, nos genera toda esa sensación de bienestar y quiero más de eso. Pero pasa un tiempo, va bajando la dopamina. Se dice, los psicólogos dicen que en promedio esa etapa de enamoramiento dura 1 año y medio. Después de 1 año y medio la dopamina va bajando, por eso ya no hay tanta emoción, ¿no ve? Y peor si se casan. Entonces, ya no hay tanta emoción, ya no es tanto la euforia por estar juntos, de no querer separarse, hablar todo el tiempo hasta la madrugada, ya no hay eso. Entonces, aquí empiezan las relaciones duraderas, se basan en la oxitocina. Entonces empieza la oxitocina y lo que va a hacer es producir afirmación de lazos afectivos, porque los hombres también producen oxitocina y ellos no tienen útero. Entonces los hombres también producen oxitocina. ¿Y cuándo creen que es el mayor pico de oxitocina en los hombres? Más que las mujeres. Después de una relación sexual, porque la oxitocina produce tal sensación de bienestar y de apego y también produce sensación de relajación, por eso se duerme. Entonces, las relaciones duraderas, después del 1 año y medio de la euforia de la dopamina, se da gracias a la oxitocina. Entonces nos sirve para eso, para la parte reproductiva de la mujer. La oxitocina también va a estimular la producción de prolactina, que es la producción de leche para la mujer, y para los varones y también para las mujeres sirve para afirmar los lazos afectivos a largo plazo. Se han hecho estudios en pingüinos, por ejemplo, los pingüinos y no sé qué más animalitos que son monógamos, ¿no ven? Entonces ellos tienen altos niveles de oxitocina, por eso ellos se quedan así con esa parte. Ahora ahí tienen resumen de nuevo de las hormonas que se van a producir en la adenohipófisis y en la neurohipófisis. ¿Ya? Ya habíamos dicho, seguimos poniendo aquí porque cuando sigamos viendo tronco encefálico vamos a ver qué núcleos más participan del sistema límbico. El sistema límbico del cerebro sentimental. Y vamos a ver aquí, para terminar, el sistema ventricular, los ventrículos, ¿ya? Los ventrículos, habíamos dicho que son cavidades que están dentro del encéfalo, en medio del encéfalo, y son los lugares donde se va a producir líquido cefalorraquídeo a través de los plexos coroidales. Todos estos ventrículos están comunicados entre sí, fíjense, y baja aquí a través de la médula en el conducto ependimario o el conducto central, en la médula ósea van a bajar hasta la cola de caballo, donde termina la médula, ¿ya? Entonces, estos serían los ventrículos laterales, este sería el tercer ventrículo, esto sería el cuarto ventrículo. ¿Cuántos ventrículos hay entonces? 4. Serían 2 ventrículos
laterales, uno para cada hemisferio cerebral, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tener un derecho y un izquierdo. El tercer ventrículo y el cuarto ventrículo son centrales, son únicos. Por lo tanto, tenemos un ventrículo, un tercer ventrículo y un cuarto ventrículo. Ahora, estos se comunican entre ellos, porque no se olviden que el líquido se produce aquí, pero el líquido tiene que circular por todo el espacio. ¿Qué espacio? De las meninges. Por todo el espacio subaracnoideo. Entonces, este líquido tiene que circular por todo el sistema nervioso central. ¿Ya? Entonces, fíjense, vamos a tener dos ventrículos laterales, el tercer ventrículo, y este tercer ventrículo con el cuarto ventrículo se va a comunicar a través de este, que es el acueducto de Silvio, y luego del cuarto ventrículo va a pasar al conducto del epéndimo o conducto ependimario. Entonces tenemos aquí, este sería el acueducto de Silvio, ven que está comunicando este tercer ventrículo con el cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo, ¿en qué parte del encéfalo estará? Según aquí ese dibujo. En el rombencéfalo, ¿ya? Entonces va a formar la parte central del rombencéfalo, ¿ya? Entre el cerebelo y el puente que está aquí. Entonces aquí vamos a tener unos conductos que van a comunicar igual los ventrículos laterales con el tercer ventrículo, que son los conductos interventriculares. Habíamos dicho que cuando se produce la hidrocefalia, ¿se acuerdan? Por la cisticercosis, la mayoría de las veces era porque aquí, en este acueducto de Silvio, se obstruía ya sea por un parásito o por un tumor. Entonces va a hacer que este líquido se quede, se acumule aquí y eso va a producir hidrocefalia. El conducto ependimario a la médula espinal. Netamente médula espinal. Una vez que termina aquí, el cuarto ventrículo, termina aquí el bulbo raquídeo y empieza la médula espinal, y ahí empieza el conducto ependimario. Recorre toda la médula espinal, la parte central de la médula espinal. Bien. Entonces aquí tienen todos los ventrículos, todo el sistema ventricular. El líquido va a producirse en los cuatro ventrículos, pero principalmente en los ventrículos laterales, ¿ya? Y se va a reabsorber a través de unas cisternas que hay principalmente aquí en el cuarto ventrículo. Por eso es que si se obstruye este acueducto de Silvio, entonces con gran facilidad se va a producir hidrocefalia. ¿Qué forma tienen los ventrículos laterales? Ya tienen aquí, van a ir a estudiar, tienen forma de herradura y van a tener partes iguales, ¿ya? Que tienen igual su nombre. Hasta anterior, cuerpo, antro, hasta posterior y hasta inferior, ¿ya? O temporal, también reciben los nombres de los huesos con los que se relacionan. Aquí tienen el acueducto de Silvio, fíjense. Que va a comunicar el tercer ventrículo. Ojo, eso es pregunta de examen. El acueducto de Silvio comunica el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo. A partir del cuarto ventrículo va a bajar por toda la médula espinal el conducto ependimario o conducto central. La comunicación que hay entre los ventrículos laterales y el tercer ventrículo se realiza a través de este conducto interventricular o agujero de Monro, se llama también. ¿Ya? Entonces esta es la comunicación que va a haber entre estos ventrículos laterales y el tercer ventrículo. Lo mismo. Aquí tienen foramen o conducto interventricular o agujero de Monro, se llama el mismo. Aquí tienen el acueducto de Silvio, ventrículos laterales, tercer ventrículo, cuarto ventrículo. Y aquí ya empieza el conducto ependimario o conducto central de la médula, que es la continuación de esto, ¿ya? Lo mismo en dos cortes, así se lo ve en un corte
sagital, ¿no? Coronal. Entonces esto he visto de arriba. Así vemos un corte anatómico. Esto, fíjense, ¿esto qué sería? Ventrículos laterales. Esto sería, el corte está bien abajo, ¿ya? Bien abajo, por eso yo estoy viendo cuarto ventrículo y tercer ventrículo. Aquí empezando recién cuarto ventrículo. Entonces, cuando hay hidrocefalia, estos ventrículos se dilatan. Entonces, se describe esto cuando vemos una resonancia o una tomografía, se dice dilatación de cuarto de ventrículo lateral o de cuarto ventrículo o de tercer ventrículo cuando se acumula agua. Ahora, o líquido cefalorraquídeo. Ahora, cuando hay un TEC, un trauma craneoencefálico, y hay un hematoma, por decirles aquí, ¿ya? Hay un hematoma, por decirles aquí, va a desplazar esto de la línea media. Entonces, eso igual se anota. Si el paciente le viene con una pupila dilatada y la otra normal, entonces si se dilata a la derecha, por ejemplo, yo sospecho que en este lado tiene un hematoma que me está haciendo compresión. No todas las funciones, les decía, se cruzan. ¿Ok? Entonces, si yo le hago una resonancia, seguro este ventrículo va a estar desplazado hacia la izquierda. Entonces se anota en la historia clínica, dice desplazamiento de ventrículo derecho hacia la izquierda o desplazamiento de línea media hacia la izquierda. Entonces yo debo asustarme y pensar que este paciente tiene que entrar a quirófano urgente. ¿Por qué? Porque es un paciente que en cuestión de horas se va a complicar. Eso en 3D, los que pueden comprarse la aplicación o los que puedan tener acceso a ella, aquí tienen todos los ventrículos y cuál es la relación que van a tener con el tronco encefálico sobre todo. Los tienen de nuevo, fíjense que el techo del cuarto ventrículo va a estar formado por el cerebelo y la base, porque este tiene forma triangular, la base va a estar formada principalmente por el puente de Baró, ¿ya? Ya, el líquido cefalorraquídeo, ya aquí tienen plexos coroideos que son los que van a producir el líquido cefalorraquídeo. Ya habíamos dicho, hay en los 4 ventrículos plexos coroideos. Fíjense que es una continuación muy vascularizada de la pía madre y eso va a hacer que, por eso se ve rojito, es muy vascularizado. Eso va a hacer que todo el tiempo se esté produciendo líquido cefalorraquídeo. Todo el tiempo se produce líquido cefalorraquídeo, porque tiene que renovarse ese líquido, ¿ya? Entonces, en los ventrículos donde se encuentran los plexos coroideos, visto más de cerca, se ven así. Fíjense que son ovillos vasculares. ¿Y de cuánto se produce normalmente el líquido cefalorraquídeo? Fíjense que producimos entre 18 a 21 ml por hora. Todo el tiempo se está produciendo. Por eso es que el sistema nervioso central consume tanta energía, la mayor parte del azúcar que nosotros tenemos. Y cuando nos falta el azúcar, no es, algunos médicos me dicen, a ver, es que tenemos que consumir, porque yo soy contra antiazúcar. Entonces me dicen, es que tenemos que consumir azúcar porque el cerebro se alimenta de azúcar. No hay nada más falso. Si ustedes hoy no comen nada dulce, nada que tenga azúcar, igual van a tener azúcar para su cerebro, igual van a tener glucosa. Porque ¿de dónde puedo conseguir azúcar además? De las frutas. De hecho, la fructosa que tiene la fruta no nos sirve mucho. Los carbohidratos. Los carbohidratos están en todo y la misma verdura tiene cierta carga de carbohidratos, unas más, otras menos. Pero si comemos lentejas, por ejemplo, porotos, quinoa, avena, todo tiene carbohidratos. Entonces yo de ahí consigo azúcar para mi cerebro. Y además que mi hígado
ha guardado azúcar en forma de glucógeno en el hígado, en el músculo, en todo lado. Entonces de ahí se va liberando el azúcar. Entonces fíjense, esto es en niños, en adultos, todo el tiempo estamos produciendo y nosotros podemos sobrevivir sin azúcar, sí podemos sobrevivir sin azúcar. ¿Ya?